Buenas, mi nombre es Johay de Horta y junto con mi compañero Germán Guete vamos a presentar la gestión de datos y de la información, bases de datos y data warehouse. Vamos a hablar de qué es un dato. Un dato es un término que se refiere a un hecho o alguna transición, etcétera, que ha sido registrado. Es esa entrada sin procesar de la cual se produce la información y normalmente son elementos discretos sin valor por sí solos, porque su valor reside en una gestión adecuada para convertirse en información. Ahora hablemos de la gestión de los datos. El objetivo de la gestión de los datos es proporcionar la infraestructura y herramientas para transformar los datos en brutos, los datos sin sentido, en información corporativa usable de la más alta calidad. Y su proceso de gestión requiere comprensión de los datos, calidad de los datos y mejora continua. La gestión de los datos, ahora seguimos hablando, la gestión de los datos tiene grandes problemas y dificultades al momento de trabajarla en cualquier empresa. El primero es que la cantidad de los datos aumenta exponencialmente con el tiempo. Estos están dispersos a través de las organizaciones y de las innumerables bases de datos web. Se obtienen de múltiples y diferentes fuentes, se, se degradan con el tiempo. Los datos sociales dependen en gran medida de los soportes en que se almacenen y la seguridad, la calidad y la integridad de estos son críticos y pueden ser fácilmente atacados. Además que en una organización a veces son redundantes. Eh, ahora vamos a ver ahora vamos a ver el proceso para un uso eficiente de los datos, para que se garantice un uso eficiente de los datos. Este dato debe ser único, correcto y exacto, oportuno, consistente, completo y por último debe estar protegido. Ahora hablemos de la calidad e integridad de los datos. La calidad de los datos se rige por las siguientes dimensiones: precisión, accesibilidad, relevancia, oportunidad y completitud. Por eso y muchas cosas más, los datos deben ser precisos, correctos, válidos, para que así tengan una buena integridad y sean catalogados como datos positivos, datos muy buenos y no vayan a afectar en donde los vayan a poner. Bien, ahora vamos a hablar de la gestión de archivos un poco y de los problemas que este tiene, ya que este método es un poco antiguo. Te sirve para facilitar el trabajo con la documentación que se produce en la empresa. Cada uno de los involucrados con los documentos del archivo debe saber qué documentos guardar, cuándo, cómo y dónde con qué aplicación. Asimismo, también se debe saber dónde está la documentación en el momento de necesitarla. Y obviamente los problemas que suceden cuando se usan de modo independiente es que puede haber datos repetidos, pueden haber algunos que sean difíciles de encontrar, inconsistencia de datos ya que no están sincronizados y dificultad en la seguridad de los datos ya que es más probable, vea que es más ampliado el número de lugares que los administran y a su vez es más probable los riesgos. Y ahora vamos a hablar de una alternativa que son las bases de datos. Una base de datos es una agrupación lógica organizada de archivos relacionados entre sí. La ventaja de la base de datos es que la seguridad y la integridad de los datos es mucho más alta que en los sistemas de archivos y que las aplicaciones y los datos son independientes unos de otros, resolviendo así la mayoría de los problemas que se tiene al usar un sistema de gestión de archivos. Ahora vamos a tocar un poco los tipos básicos de bases de datos. Centralizados y distribuidos. Obviamente no son todos, pero estos son los que más se usan. Una base de datos centralizada es una base de datos almacenada en su totalidad en un solo lugar físico. Los sistemas de bases de datos centralizadas son aquellos que se ejecutan en un único sistema informático sin interactuar con ninguna otra computadora, o sea, solo es un lugar el que almacena todo. Y una base de datos distribuida es un conjunto de múltiples bases de datos lógicamente relacionadas, las cuales se encuentran distribuidas en diferentes espacios y, bueno, lógicos y geográficos. Un ejemplo de esto es un servidor corriendo en dos máquinas virtuales y están interconectadas por una red de comunicaciones. Dichas bases de datos tienen la capacidad de realizar el procesamiento autónomo. Esto permite realizar operaciones locales y distribuidas. Ahora viene mi compañero Germán que habla acerca de Data Warehouse, o sea, los almacenes de datos. Te lo dejo. Gracias, compañero Yohai. Como bien dice, yo vengo a hablar sobre Data Warehouse. Data Warehouse es una herramienta para consulta de datos que se usa para la inteligencia de negocios y la toma de decisiones. En otras palabras, o en palabras del señor Bill Edmond,
el padre de la Data Warehouse, dice que una colección de datos orientada a temas integrados, variables con el tiempo y no volátil para la ayuda de gestión de toma de decisiones de una organización. Si nos damos cuenta en la definición que nos da el señor Bill, podemos notar que están las 4 características fundamentales, haciendo referencia a orientado a temas como entidades, ya sea entidades de venta, entidades cliente y entidades las cuales necesita el sistema. Cuando el señor Bill dice integrados, se refiere a que los datos ingresados deben ser homogeneizados y a la hora de ingresarlos no se debe distinguir o deben tener una estructura dada ya sea por la entidad de la base de datos. Debe ser variable con el tiempo, lo que quiere decir es que deben permanecer considerablemente en el sistema, no deben ser volátiles. Los datos ingresados deben estar dando una visión global, ya sea de años y cómo ha evolucionado el sistema. Tenemos características diferentes, características que fueron aportadas por otros autores, como la multidimensional, basadas en web, cliente-servidor, tiempo real, metadatos consolidados. A estas se refieren a que los datos deben de estarse actualizando constantemente y así el cliente tenga la capacidad de ver los datos actualizados y no estar viendo o tomando decisiones sobre datos que probablemente no están actualizados. Cuando él dice multidimensional se refieren a que los datos deben tener una relación. La relación entre las entidades deben estar en el sistema para que funcione correctamente. Tenemos componentes del sistema. Los componentes del sistema serían las fuentes de ingreso, que serían los diferentes fuentes donde están ingresando dicha información, y la integración, que sería la homogeneización, como dije anteriormente, y tenemos arquitectura de almacenamiento, herramientas y aplicaciones, acceso a los datos y los metadatos, que son los datos que generan otros datos para así tener una mejor visualización a la hora de tomar decisiones. Acá tenemos un pequeño ejemplo que sería sistemas internos, que son los datos que generan nuestro propio sistema. Tenemos aplicaciones y otros orígenes que son datos que se generan por sistemas externos. Acá se haría una pequeña configuración para que los datos que sean almacenados sean datos realmente que se van a utilizar para hacer luego una inteligencia de negocio y tomar decisiones correctas. Pero el punto débil que le podríamos ver a los data warehouse es que son muy globales. Por tal razón surge el concepto de data mart, que se enfoca en departamentos específicos. Así poder tener en muchos sistemas se tiene el warehouse y se tiene el data mart, el warehouse de manera global y los data marts de manera simplificadas o departamentos en específicos como finanzas, inventario, ventas, etc. Mi compañero Yohai les va a dar un pequeño ejemplo sobre data marts y data warehouse. Bueno, como ejemplo vamos a mostrar un proyecto que hizo la empresa Misepox para la toma de decisiones. Esta se encarga de comercializar libros en Quito. El inconveniente que tenía era que no contaba con las herramientas de análisis de información que le permitieran saber de forma exacta el comportamiento de sus productos. Para el desarrollo de esta solución se realizó una investigación de campo donde se hizo un estudio sobre procesos de ventas y entregas de informes gerenciales. De esta forma, mejorar la toma de decisiones de la empresa. Este proyecto estuvo destinado a fortalecer el sistema de creación de campañas impulsando productos basados en estadísticas de ventas y rendimientos. Ellos iniciaron buscando conceptos básicos de inteligencia de negocio y buscando un warehouse para el área administrativa y gerencial. Al final, estos decidieron no gastar en cosas imprevistas usando un código abierto orientado a la web JavaScript junto a un framework llamado React.js. Esto con tal de beneficiar la toma de decisiones y el sistema de campañas de la empresa MrBox. Y ya para terminar, le dejamos la bibliografía. Muchas gracias, profesora.